Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Hoy les traigo una noticia impactante que tiene como protagonistas a dos estrellas muy queridas, Can Yaman y Demet Özdemir. Una frase fuerte, un cruce de palabras y un enfrentamiento que nadie esperaba, quédate porque esto no te lo puedes perder. Todo comenzó cuando en un reciente evento social en Estambul, Can Yaman sorprendió a todos al declarar públicamente, me has dejado en ridículo frente a todos. Según fuentes cercanas, el comentario fue dirigido nada más y nada menos que a Demet, su ex compañera de set y alguien con quien compartió una química que traspasó la pantalla. El público presente quedó en silencio, sin saber cómo reaccionar ante semejante afirmación. Demet, lejos de quedarse callada, reaccionó con una contundencia inesperada. ¿Ridículo? No me hagas reír, Can. Si alguien ha jugado con su imagen, ese has sido tú, respondió la actriz, generando un murmullo entre los asistentes. Testigos aseguran que en su voz no había rastro de inseguridad, sino más bien una firmeza que sorprendió a todos. Los rumores no tardaron en encender las redes sociales. Fanáticas de ambos comenzaron a debatir intensamente sobre lo ocurrido. En Twitter, una usuaria escribió, Can se pasó de la raya, no tenía derecho a hablarle así a Demet. Mientras que otra respondió, Demet siempre busca la última palabra, pero esta vez estuvo brillante. El enfrentamiento se convirtió en el tema más comentado del día. Una fuente cercana al entorno de Can aseguró que el actor se sintió traicionado por ciertos comentarios que Demet habría hecho en privado y que llegaron a oídos de la prensa. Lo que más le dolió a Can fue sentir que alguien tan cercano lo había expuesto. De ahí su reacción tan dura en público, confesó un allegado. Sin embargo, otros sostienen que la respuesta de Demet fue más que justa. Ella no iba a permitir que su nombre quedara manchado frente a todos, señaló una amiga de la actriz. En medio de esta tormenta mediática, los reporteros intentaron obtener más declaraciones. Can, con gesto serio, declaró, yo hablo claro, siempre digo lo que pienso. Y si me siento herido, no lo oculto. Mientras que Demet, con una sonrisa irónica, dijo a los micrófonos, no soy de las que se quedan calladas cuando alguien intenta rebajarme. La gente merece conocer la verdad. Los medios turcos comenzaron a cubrir la noticia como un auténtico escándalo. Revistas y programas de televisión reprodujeron una y otra vez el tenso cruce de palabras. Algunos periodistas incluso sugirieron que este enfrentamiento podría ser el inicio de una ruptura definitiva entre los dos, no solo en lo personal, sino también en lo profesional. El escándalo no terminó ahí. A medida que pasaban las horas, nuevos detalles comenzaron a salir a la luz y la tensión entre Can Yaman y Demet Özdemir se convirtió en el foco de todas las portadas digitales. Algunos periodistas afirmaron que el altercado no había sido un simple intercambio de reproches, sino el reflejo de un distanciamiento que venía gestándose desde hacía meses. Según esas versiones, lo ocurrido en Estambul fue solo la chispa final que encendió una hoguera de desacuerdos acumulados. Mientras tanto, los fanáticos no se quedaron de brazos cruzados. En Instagram, hashtags como #TeamCan y #TeamDemet comenzaron a multiplicarse, generando encuestas, debates y hasta memes sobre la polémica. Muchos recordaban con nostalgia la época en la que ambos actores protagonizaron una de las series románticas más exitosas de Turquía, donde su complicidad era evidente. Para algunos, ese pasado compartido hacía más doloroso verlos enfrentados de esta manera. Otros, en cambio, defendieron la idea de que ambos tenían derecho a expresarse con franqueza. Una seguidora comentó, prefiero verlos discutir con honestidad a verlos fingir una amistad que ya no existe. Esta opinión fue compartida miles de veces, lo que demostró que el público estaba dividido pero, al mismo tiempo, cautivado por cada detalle del enfrentamiento. El eco del escándalo no se limitó a Turquía. Portales de entretenimiento en Italia y España recogieron la noticia, destacando la intensidad con la que los actores defendieron sus posturas.
En particular, la prensa italiana mostró gran interés, dado el creciente éxito de Can Yaman en producciones europeas. Algunos medios señalaron que este episodio podría afectar su imagen en el extranjero, mientras que otros sostuvieron que la controversia solo aumentaría su popularidad. En paralelo, comenzaron a circular rumores de que una posible colaboración profesional entre ambos había quedado en suspenso. Al parecer, existía la intención de reunirlos en una nueva producción, pero los productores habrían decidido poner el proyecto en pausa hasta que la tormenta se calmara. Una fuente del sector afirmó, no se puede trabajar en un set donde la tensión personal supere a la ficción. Sin embargo, no hubo confirmación oficial de estas especulaciones. Días después, cuando los ánimos parecían calmarse, Can Yaman publicó un mensaje en sus redes sociales: siempre he sido transparente. No me escondo detrás de máscaras. Si algo me duele, lo digo. Quien quiera entender, que entienda. El post acumuló millones de interacciones y fue interpretado por muchos como una indirecta a Demet. Por su parte, Demet respondió de manera más sutil en una entrevista con una revista: no suelo dar importancia a lo que no construye. Prefiero centrarme en mis proyectos y en las personas que suman en mi vida. Su tono sereno fue visto por algunos como una muestra de madurez, aunque para otros no fue más que una forma elegante de contraatacar. Más allá del drama personal, el escándalo planteó interrogantes sobre el futuro profesional de ambos. ¿Podrán volver a compartir pantalla? Algunos expertos en la industria creen que la tensión generada podría alejar a los productores de la idea de reunirlos nuevamente. Otros, en cambio, sostienen que precisamente esa tensión podría ser explotada como un atractivo narrativo en una nueva serie o película. Después de todo, el público ya demostró que está ansioso por ver qué ocurre cada vez que sus caminos se cruzan. Lo cierto es que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir ha pasado de la complicidad a la confrontación pública, generando un torbellino mediático que parece lejos de apagarse. Cada palabra, cada gesto y cada publicación en redes sociales es analizada al detalle, como si de un guión dramático se tratara. Los seguidores esperan ansiosos el próximo movimiento de sus ídolos, preguntándose si llegará una reconciliación o si este enfrentamiento marcará un antes y un después definitivo en su historia compartida. Por ahora, lo único seguro es que el nombre de ambos sigue acaparando titulares y que este episodio se ha convertido en uno de los más comentados del año en el mundo del entretenimiento turco e internacional. Queridos seguidores, esta ha sido la noticia que está revolucionando el mundo del espectáculo. ¿Ustedes de qué lado están? ¿Con Can o con Demet? Déjenme sus comentarios aquí abajo porque quiero leer sus opiniones. Y no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras próximas noticias llenas de emoción y sorpresas.